Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que Dios Altísimo los bendiga. En esta tarde traemos la segunda parte del mensaje de el cristiano y la soberbia, relacionado a el tema que estamos viendo para el culto de los domingos en la tarde, a las 5 de la tarde, el cual estamos esperando que pronto tengamos la oportunidad y la bendición de poder llevar un mensaje ya a la iglesia y podamos servir también al Señor en esto, mis hermanos. Bien, primero que todo vamos a seguir a orar al Señor para luego continuar con el mensaje y esperamos finalizar, si Dios quiere, esta última parte ya, rogando al Señor, mis hermanos, de verdad que la palabra que se va a predicar la atesore en su corazón, que realmente sea de mucha bendición para su vida, que realmente las predicaciones que nosotros damos es para el crecimiento suyo espiritual, y lo ideal es en este caso que si viene de la palabra de Dios, que lo pongamos en el corazón y hacer un examen introspectivo para saber si nosotros tenemos este mal que viene desde los orígenes que hemos predicado en el video anterior. Primero, vamos a orar al Señor, mis hermanos, para poder continuar. Amén. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta hermosa tarde, te damos la gloria y la honra que te mereces y por esta gran oportunidad que nos da de poderte servir en medio de tu pueblo, Señor, a través de los mensajes de tu palabra. Oramos para que podamos tener un corazón manso y humilde de corazón y podamos recibir este mensaje, Señor, orando a ti para que tú seas propicio a nosotros y también, Señor, a lo que hemos de predicar. Gracias te damos por esta gran oportunidad y bendice tu iglesia y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estábamos hablando, mis hermanos, acerca del cristiano y la soberbia. La semana pasada nos quedamos, bueno, se nos cortó el video, pero la idea es poder continuar ya con el final del tema. Sin antes, yo quiero recordarles lo que el significado en este caso, lo que es la soberbia. Y algo muy importante es de que todos, en alguna medida, sea mucho, sea poco o en gran medida, tenemos algo de soberbia. Pero realmente tenemos que, conforme vamos predicando la palabra del Señor, mis hermanos, nosotros tenemos que ir entendiendo algo. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 4, algo muy bonito que el Señor nos enseña a nosotros. Y nosotros tenemos que ir renovándonos en el entendimiento de nuestra mente. Si usted cree que ser parte, tener esa característica en su vida, le beneficia o le ayuda en algo, mis hermanos, yo creo que tenemos que aprender lo que dice la palabra del Señor. Dice así el Señor en su palabra. Dice así, el verso 4, versos 22 y 23, para hacer un pequeño refrescamiento de esto. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y dice el 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, ¿cómo tenemos que verdaderamente ir quitando eso de nuestras vidas, mi amado hermano? Renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Y también pensando, mis hermanos, que estamos en Cristo, que tenemos la mente de Cristo, que Él es nuestro ayudador. Ahora, definamos lo que era la soberbia, lo que vimos la semana pasada. Dice que es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato diferente o despreciativo hacia ellos. En un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o las ideas propias y menospreciar a las ajenas. Entonces vemos que una de las definiciones es a nivel, en ese caso, de lo que tenga usted materialmente. Puede ser que en ese caso usted sea una persona soberbia porque se cree más sabia que otras personas, porque lo estamos viendo aquí. Dice, de acuerdo, si usted comienza a estudiar y su escolaridad sube en ese caso y cree que su escolaridad le va a ayudar a usted a ser mejor que los demás hasta el punto de la soberbia, entonces creo que ahí estamos cometiendo un error. Y dice, y también otra cosa, la altivez y la soberbia del que por creerse superior desprecia y humilla a los demás. Entonces, qué importante entender esta parte, mis hermanos, que realmente podamos entender de que la soberbia, cuando la tenemos en nuestro corazón, la tenemos de tal manera que muchas veces lo que hace es de que se enseñoree de ella en nuestras vidas. Y realmente no se evita que nosotros estemos haciendo lo que dice la palabra de Dios,
Ahora, quiero les recordar la cita bíblica. Dice Números capítulo 15, verso 30 de esta manera. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Ahora, ¿por qué razón? Dice, por cuanto tuvo en poca la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Entonces, recordemos que aquí estaba el Señor dando las leyes al pueblo de Israel, pero muy interesantemente, mis hermanos, ¿por qué el Señor aborda el tema de la soberbia en el pueblo de Israel? Porque lo mismo que estamos pasando ahora, y algo muy interesante, entre más se aleje usted de la palabra de Dios y su voluntad, ¿qué es lo que va a pasar? Más me voy a acercar yo a ese tema de la soberbia. Porque yo me voy a creer que yo lo sé todo, o que mis posesiones materiales me pueden ayudar a decir yo tengo más que aquel otro, o más que aquella, o lo que sea. Lo cierto es de que al final llega usted a un punto donde usted llega, en ese caso, a humillar a las demás personas porque realmente sucede que usted se siente superior. Y ahorita vamos a ver ya en los últimos temas realmente lo que conlleva todo eso, lo que dice la palabra de Dios. Pero lo que más me llama la atención aquí dice, ¿por qué el hombre dice, hace algo con soberbia? Porque el verso 31 lo dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento enteramente, será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Obviamente pues el Señor en algún momento, mi amado hermano, quizás no nos va a cortar como dice aquí, pero sí por lo menos esa parte donde dice el Señor aquí, me llama mucho la atención, tener en poco, esa es la palabra, y luego menospreció. Cuando nosotros tenemos en poco y menospreciamos la palabra de Dios, realmente, mi amado hermano, estamos en peligro de que nosotros caigamos en ese tema. Y es algo que usted y yo tenemos que cuidar. Luego estábamos hablando acerca del rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor, mis hermanos, estábamos contando el video anterior de que Daniel le estaba dando le estaba identificando el sueño, o le estaba en ese caso explicando lo que el sueño representaba. Si ustedes leen Daniel capítulo 4, que lo invito a leerlo todos en su casa, Daniel le hace la explicación de un sueño que él tuvo. Pero veamos el verso 23, dice, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo, y decía, cortar el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Entonces, la profecía que le estaba diciendo Daniel aquí al rey Nabucodonosor era de que él realmente tenía su reino increíblemente grande y extenso. Que él tenía mucho poder, pero iba a llegar un momento donde ese reino iba a ser cortado completamente. Pero hay algo muy interesante, de que este hombre iba a ser parte también de las bestias del campo. Eh, es algo muy interesante cómo Dios tuvo que tratar con este hombre. Rey Nabucodonosor lo entendió, pero saben una cosa, a veces como que el consejo se le olvida a las personas que son soberbias y vuelven a caer en un problema. ¿Por qué decimos esto? Dice el verso 28 en adelante, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, ya después de 12 meses de haberle dado la profecía. Daniel dice, paseando en el palacio del real del Babilonia, habló al rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para que, dice, para casa real con la fuerza de mi poder? Pongamos atención, un soberbio cree que todas las cosas son de sus propias fuerzas y de sus propias manos. Y vean, ve lo que dice aquí, dice, y para gloria de mi majestad. Entonces, démonos cuenta, mis hermanos, verdaderamente que este hombre se le olvidó la profecía del rey de Daniel en este caso, y él le estaba diciendo, él en sus adentros, y algo muy importante, él estaba contrastando lo que Daniel estaba diciendo contra lo que le decía, lo que él creía. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Muchas veces nosotros tenemos que poner realmente en primer lugar la palabra de Dios, como dice en Números capítulo 30-15, donde lo leímos nosotros.
Vamos a ver, dice ahí la palabra del Señor, 15:30, perdón. Y tenemos que contrastarlo con esto. El soberbio siempre se va a caracterizar por ser sabio en su propia opinión. Ya habíamos leído la semana pasada de que es importante nosotros ahora entender que tenemos que entregar esa parte de nuestros caminos al Señor para que Él sea que sea dirigiendo nuestras vidas. Pero aquí, rey Nabucodonosor estaba teniendo una contraparte. Él estaba diciendo lo que él estaba pensando y lo que le dijo Daniel y él lo que él creía. Y él llega a un punto donde dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? ¿Qué quiere decir esto? Usted, digámoslo, aplicando a la actualidad, usted va a decir, ¿y a mí por qué me tienen que estar diciendo lo que yo tengo que hacer? Ve que interesante, mis hermanos. Dios utilizó a Daniel para decirle, Daniel un hombre, un servidor del Señor. Daniel le dijo lo que le iba a pasar a Nabucodonosor, pero Nabucodonosor menospreció no solo a Daniel, sino también la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Entonces, es importante entender esto. Los predicadores no hacemos los mensajes, mis hermanos, para una sola persona. Nosotros no conocemos el corazón de ustedes, pero Dios sí los conoce. Cuando se predica, mis hermanos, sobre esos aspectos, se hace una predicación a todos los hermanos en general. ¿Por qué? Porque de alguna manera usted y yo tenemos en pequeño o en gran escala este problema. Pero la idea es identificar, cuando tenemos esos problemas, qué tan grande yo tengo ese problema, hasta el punto que yo rechace lo que dice la palabra, o un hermano que me diga, que me dé un consejo, o que me diga una palabra a través de la predicación de una palabra, que yo debo de cambiar una cosa en específico. Entonces debemos de entender esa parte. Dice el verso 34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta. Entonces Nabucodonosor tuvo que sufrir, y algo muy importante, mis hermanos, un soberbio sufre cualquier cantidad, hasta que entienda. Y tiene que pasar por vergüenzas, tiene que pasar por miseria, tiene que pasar por tristezas, tiene que pasar por todo esto, porque es la única manera que un soberbio entiende cuando verdaderamente Dios le ha querido hablar y no ha querido entender. Y vea lo que dijo aquí Nabucodonosor. Y bendije el Altísimo y alabé y glorifiqué el que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Qué quiere decir esto? Mis hermanos, que Daniel le dijo eso a Nabucodonosor, pero entendemos algo muy importante, que de Dios es que vienen todas las cosas. ¿De dónde viene su salud para poder trabajar? ¿De dónde viene su trabajo? De Dios. ¿De dónde viene en este caso que usted tenga su casa, aunque sea alquiladita? También de Dios viene. ¿De dónde vienen los alimentos que Dios le provee a usted? De Dios. Entonces, entendamos, mis hermanos, que todas las cosas son para Él y para su gloria y para su honra. Entonces, debemos de entender esta parte. Vamos a ver si me acuerdo, creo que ahí en 2 Crónicas capítulo 29 lo dice así, de Él pertenecen todas las riquezas. Y tengo que entender esta parte, mis hermanos. Un día de tantos, con esta pandemia, ¿saben? Yo escuchaba testimonios de personas que lo tenían todo, que tenían buenos negocios, que ellos podían verdaderamente vivir una vida muy a sus anchas, pero saben, de un pronto a otro, de la noche a la mañana, mis hermanos, se quedaron sin nada. Entonces, ¿de dónde está entonces verdaderamente esa soberbia? ¿Dónde quedó verdaderamente esas circunstancias que verdaderamente sabemos que al final de Dios todo viene? Dice la palabra del Señor, 1 Crónicas 29, el verso 11. Dice, tuya es la alabanza, tuya, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas, pongan atención en esto, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿de quién son? Dice, son tuyas. Dice aquí, del rey David al Señor. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano, dice, el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Se dan cuenta?
¿De quién es todo? Vemos que es de Dios. Si Dios le dio la oportunidad a usted, mi amado hermano, incluso de estar en una buena universidad, de estudiar, de poder estar con un buen trabajo, de tener las cosas que usted tiene, nunca diga que por mis propias fuerzas, porque estaríamos cayendo en la soberbia que Nabucodonosor también enseñó, nos explicó a nosotros. Entonces debemos de decir, gracias al Señor, por Él es que tenemos y somos lo que somos, y tenemos lo que tenemos. Un día, como pasó en esta pandemia, a muchos comerciantes, mis hermanos, fue como un soplo. Se llevó todo lo que tenían y ya no tienen absolutamente nada. Ahora tienen que estar viendo cómo se las ingenian para poder salir adelante, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Esta pandemia vino a poner a los pies, en este caso a la persona, de decir, Señor, ya sé que usted es el que manda. Y debemos de entender esa parte, mis hermanos. Ahora, vamos a ir a los últimos dos puntos rapidito para ir terminando ya. Ahora, ¿qué piensa Dios acerca de la soberbia? Dios dice acerca de su palabra, vamos a ir rapidito, Apocalipsis, capítulo 3, verso 17. ¿Qué piensa Dios acerca de la soberbia? Dice el Señor en su palabra de esta manera, mis hermanos. Y yo creo que ustedes atesoren eso en sus vidas. Si tenemos problemas con eso, verdaderamente tratemos de ponernos a los pies del Señor, porque Él conoce toda nuestra condición. Dice, hablando de la iglesia de la Odisea, la iglesia de la Odisea se creía que ellos lo tenían todo, pero espiritualmente ellos estaban muy mal. Creo que en la iglesia de hoy están sucediendo muchas cosas también, que gente que cree que tenerlo todo materialmente hablando, pero su vida espiritual está completamente decadente. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 3:17, igual yo les voy a pedir que lo lean en su casa. Este punto dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, aquí el Señor nos pone en realidad, y al final nos damos cuenta que no tenemos nada. Ahora, ve la segunda característica de un soberbio, que al final pone a Dios de lado. Vea lo que hace el Señor. El verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Saben, mis hermanos? Verdaderamente una iglesia que se preocupa más por las cosas de este mundo que por las cosas que realmente valen la pena, las cosas que son de valor eterno, van a llegar a un punto, mis hermanos, que realmente el Señor va a estar tocando a la puerta diciendo, yo estoy aquí. Yo es el que verdaderamente es el que debo de estar en medio de ustedes, pero me sacaron, me dejaron fuera. Entonces una persona soberbia, mi amado hermano, se va a encargar también de sacar al Señor Jesucristo y a Dios de sus vidas. ¿Salvo así? Sí, porque está hablando acerca de la iglesia de la Odisea, pero resulta que el Señor tenía un reclamo contra esa iglesia, que lo tenían afuera. Eso significa que el Señor no era su eje principal, no fue su primer lugar o su primer Señor. ¿Saben? Muchas veces tenemos al Señor Jesucristo como Salvador, pero no como Señor. ¿Por qué? Porque nos preocupa más la salvación. Pero qué importante es entender de que realmente Dios quiere que también le tengamos a Él como Señor. Vamos avanzando. Ahora, la soberbia, mi amado hermano, verdaderamente quiero decir una cosa, bíblicamente está determinado que las soberbias no dejan absolutamente nada en nuestras vidas, solo pérdidas, nada más. Dice la palabra de Dios ahí en Jeremías capítulo 48, versos 29 y 30. Capítulo 48, versos 29 y 30. Dice el Señor así en su palabra. Quiero que podamos entender esto, las soberbias no dejan absolutamente nada, solo nos trae pérdidas nada más y nos trae destrucción. Dice 29 y 30. Jeremías 48, 29 y 30 dice el Señor, hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Entonces vemos una característica, mis hermanos, de un hombre soberbio, que siempre anda enojado, siempre anda con cólera, nunca tiene paz en su corazón.
porque verdaderamente, mi amado hermano, su corazón está entenebrecido. Y aquí dice la palabra del Señor, sus jactancias no le aprovecharán. Ahora, Dios dice en su palabra, mis hermanos, que verdaderamente menospreciar al prójimo, como lo hace un soberbio, significa que somos faltos de entendimiento. Claro, una persona que es soberbia no tiene entendimiento y no lo va a tener nunca, hasta que realmente se humille delante de la presencia del Señor como Nabucodonosor lo hizo. Entonces, dice Proverbios capítulo 11, el verso 12. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor en su palabra. Proverbios 11, 12 dice el Señor de esta manera. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Y dice, mas el hombre prudente calla. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que verdaderamente una persona que es soberbia carece de entendimiento y realmente va a menospreciar al prójimo. Y verdaderamente, mi amado hermano, si nosotros somos soberbios y menospreciamos a nuestro prójimo, somos faltos de entendimiento de la palabra de Dios y de su voluntad. Acuérdense lo que leímos allá en Números 15:30, ¿verdad? Acerca de que un hombre soberbio, cuando una persona es soberbia, es porque realmente tuvo en poco la palabra y la menospreció. Ahora Dios quiere que usted tenga en primer lugar la palabra de Dios para que ella sea controlando su vida a usted. Ahora, aunque nos molestemos, mis hermanos, aunque la soberbia nos rebelemos contra la voluntad de Dios, ¿saben una cosa? Por más que usted quiera tomar el control de su propia vida, ¿saben una cosa? Nunca le vamos a poder ganar a Dios. Usted se puede enojar, usted puede hacer lo que usted quiera, pero verdaderamente, mi amado hermano, dice la palabra del Señor ahí en Job capítulo 9, verso 4, de esta manera. Dice Job 9:4, Él es sabio de corazón y poderoso y sus fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Dice ahí Proverbios. Vea qué interesante lo que dice Proverbios, mis hermanos. Eso lo leímos la semana pasada, pero sale nuevamente a relucir. Qué importante entender esa parte. Cuando nosotros verdaderamente queremos andar en nuestros propios caminos, dice la palabra del Señor esto. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría, dice Proverbios capítulo 1, verso 29, y no escogieron el temor de Jehová, y no quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Sabe qué es lo que va a suceder? Comerán el fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Entonces, va de error, tras error, tras error, lastimando a las personas por el camino, mi amado hermano, porque creyendo que por su actitud de soberbia puede perfectamente añadir un poco más a lo que usted puede ser o no puede ser. Entonces, nos damos cuenta, pero dice la palabra del Señor, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Claro, mi amado hermano, usted puede sacar una lista de todos los efectos de la soberbia. Cuando nosotros no estamos controlados por el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra, nosotros vamos a cometer errores. Y muchos de esos errores posiblemente van a tocar la puerta de mi casa por las cosas que yo dije o que yo hice. Porque nunca tuve en cuenta a Dios en todas mis decisiones y en mis cosas. Ahora, último punto. Dice aquí, ¿cómo podemos quitar la soberbia que hay en nuestro corazón? Pongamos atención a esto. Dice la palabra del Señor ahí en Salmos capítulo 19. Dice el verso 12. Primero lo que tenemos que hacer, mi amado hermanos, pidiéndole a Dios que nos permita reconocer eso en nuestras vidas para ir corrigiéndolo. Dice el Salmo 19, dice el verso 12. Salmo 19, verso 12. Lo dice el Señor en su palabra. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Entonces muchas veces, mis hermanos, la persona soberbia no va a poder entender los errores que incurren hasta que deja una estela, en ese caso, de maldad, y deja también una estela de decisiones en donde verdaderamente están afectándole la vida a otras personas también. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y ahora, y algo muy importante, ¿qué fue lo que hizo el salmista? Él confesó con humildad
que el pecado de soberbia que él tenía en su corazón, él tuvo que presentarse delante del Señor en humillación, reconociendo que somos y que hemos sido orgullosos en esta vida. Ahora dice, ahorita vamos a leer, dice Salmo 19:13, dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque las soberbias tienden a hacer eso, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces, si no está gobernando Dios y la paz de Dios en tu corazón, como lo dice la palabra de Dios, entonces, ¿qué es lo que está gobernando? Pero qué importante es decir esto, dice el Señor, dice el salmista al Señor, preserva a tu siervo de las soberbias, para que no se enseñoreen de mí. Llegan a gobernar las soberbias, mi amado hermano, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo soy, lo que yo puedo tener. Si yo no tengo ese pensamiento, verdaderamente me llega a gobernar a mí. Pero es mejor decirle al Señor, Señor, ayúdame por favor para que las soberbias, mi soberbia, no sea gobernando mi vida y creyéndome más de lo que yo no soy. Y dice, que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Saben por qué? Vimos una segunda característica entonces de la soberbia. Primero, siempre andan con cólera, siempre andan enojados. Pero la segunda parte es que siempre andan rebelándose en contra de Dios y contra todo lo que representa la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque, mi amado hermano, eso es parte también de las características de una persona soberbia. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Pónganse a pensar en eso. Usted es una persona que se rebela contra Dios, entonces, mi amado hermano, y contra su palabra, o con lo que las predicaciones le dicen a usted que haga, y usted se enoja, está entrando entonces en las dos características de la soberbia, el enojo y la rebelión. ¿Por qué? Porque a usted le están diciendo, nadie me tiene que decir a mí lo que yo tengo que hacer. Entonces, qué importante que usted y yo entendamos esta parte. El salmista me está enseñando a mí, a través de su palabra, primero, en humildad, reconocer, Señor, ayúdame de esos errores que son ocultos. Segundo, te ruego, Señor, que me ayudes a que mis soberbias no se enseñoreen de mí. Entonces, debemos de entender esta parte, mis hermanos. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 51:17, otra palabra muy linda también, de esta manera. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Usted no tiene que hacer absolutamente nada por ganarse el favor de Dios. Hablando en esa tierra, nada, mi amado hermano. Lo primero que tenemos que hacer verdaderamente es, dice la palabra del Señor, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Saben por qué les decimos esto? Porque dice que en Santiago, capítulo 4, dice el Señor en su palabra, que las personas que pretenden orar al Señor, sin reconocer que hay fallos en su vida a nivel de ese tema, la soberbia, dice la palabra del Señor que Él, dice así, de esta manera, dice que Él como que los aparta. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, verso 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Saben, mis hermanos? Verdaderamente nosotros tenemos que encomendar todas las cosas al Señor y quiero contarles un testimonio. La semana pasada nos sucedió algo, fuimos a hacer unas compras allá a la escuela. Antes de que nosotros salgamos, siempre, aunque sea cerquita, San Ramón o Palmares o Grecia, lo que sea, oramos al Señor. Y le decimos, Señor, te ruego por favor que nos cuides de todo accidente, de todo chofer imprudente, de personas malas, de hombres o mujeres que nos quieran hacer daño. Resulta que nosotros viniendo de ya de la escuela a hacer las compras y todo esto, estaba oscuro y bajamos ahí por la parte del Rosario y resulta que llegó un hombre que estaba por media calle, mi amado hermano, y lamentablemente este hombre estaba se había drogado. Entonces venían muchos carros de frente, entonces yo tuve que detenerme delante de él y él me levantó el brazo con un odio increíble, que ya decía, ya me va a romper los espejos de los focos del carro, o me va a abollar el vehículo y todo lo demás.
pero con un odio. Y el brazo se quedó así de este hombre, mi amado hermano, pensándolo de una manera increíble, y yo solamente me quedé tranquilo. Cuando ya vi que pasó todo, entonces yo lo que hice fue, me acorré, me pasaron todos los carros y me hice por un lado y todo eso. Pero ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? Si yo fuera una persona soberbia, o bueno, o si estuviéramos cargados de soberbia, orgullo o algo así, le toco el pito, me bajo el carro, seguramente lo moqueteo todo, como dicen por ahí, y todo eso. Pero no, mi amado hermano, cuando verdaderamente estamos bajo el control del Señor, y es que tratamos de procurar mantenernos así porque no sabemos qué es lo que hay afuera, lo que dice la palabra del Señor, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, al final sucedió como que ese brazo como que lo sostenían ahí y no nos hizo nada a este hombre, pero yo estaba viendo que ya este hombre estaba ceñido en que nos quería verdaderamente golpear. Se veía el odio, se le veía los ojos rojos, mis hermanos, y era verdaderamente algo muy, pero muy impresionante. Y nos detuvimos nada más y luego pudimos seguir nuestro camino y no hubo daño. Yo doy gracias al Señor por eso, mis hermanos, porque verdaderamente una persona con problemas de carácter o soberbia o algo así no hubiera aguantado nada. O quizás le hubiera echado el carro encima hasta última instancia. Pero lo cierto, mis hermanos, es que Dios es bueno. Y tenemos que entender esta parte. Y vea lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, pero Él da mayor gracia. Dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Sabe por qué? Porque entonces los soberbios significan, mis amados hermanos, que realmente están siendo en alguna manera influenciados por Satanás. ¿Y quién es el promotor de la soberbia? No fue el mismo Satanás, como lo vimos la semana pasada, allá en Isaías 14. Entonces veamos esto. Dice, acercados pues a Dios. Dice, acercados a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, la persona soberbia, mi amado hermano, vemos que Dios lo trata así, lo tiene así. Pero cuando nosotros verdaderamente, humildemente le decimos, Señor, como decía el salmista, líbrame de los errores ocultos, Señor, ayúdame. Quiero ser más soy humilde de corazón. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Verdaderamente dice aquí la palabra del Señor, Él se acercará a vosotros. Dios quiere estar cerca de ti, mi amado hermano, y de mí, pero Él quiere un corazón humilde. Saben, me gustó mucho la acción de María, allá en Lucas 14. Lucas 14, mis hermanos, ya les he hablado sobre ese tema, pero me ha impactado tanto, la verdad, y eso que lo hemos leído muchas veces, no sé si usted le ha pasado alguna vez, y que usted lee muchas veces una cita bíblica y pasa, pero hubo un día donde usted le habló, y vea lo que dice aquí, dice, Lucas 10, 39 dice, esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, dice, oía su palabra. La actitud de María era una actitud humilde, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ella se sentó a los pies del Señor. Esa es una actitud de humildad, diciendo, Señor, estoy dispuesto a oír lo que tú me quieras enseñar. Qué importante entender esto. Pero María, vea que lo hacía Marta, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, oiga, una sola cosa. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y cuál fue? Haber aprendido a los pies del Señor en una actitud de humildad lo que Dios tenía que enseñarle a ella. Entonces muchas veces podemos ser cristianos como Marta y nos estamos quejando constantemente. ¿Sabe, mi amado hermano? Qué lindo es estar siempre a los pies del Señor y poder verdaderamente decir, Señor, enséñame. Pero un soberbio no puede hacer eso. Un soberbio nunca le va a decir, yo soy sabio, yo puedo resolverlo solo, yo puedo hacer esto. Pero María estaba a los pies del Señor Jesús y decía, Señor, enséñame. Y Jesús le dijo, María ha escogido la mejor parte. Último punto ya para terminar, mis hermanos. Importante entender que creyendo y confesando por la fe en el Señor, mi amado hermano, Dios quiere limpiarnos de toda esa soberbia. Dice 1 de Juan 1.9, cita que ya usted y yo conocemos. 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, dice el Señor de esta manera. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta última parte? ¿Cómo podemos quitar en este caso, mi amado hermano, la soberbia en nuestro corazón? Para hacer ya un resumen aquí de esto. Tenemos que pedir al Señor reconociendo que tenemos ese problema. Segundo, tenemos que pedirle en humildad que ya no permita que la soberbia se enseñoree de mí. Eso significa que yo tengo que tener más comunión con el Señor. Entre más me acerque más al Señor, más voy a tener necesidad de Él. Y voy a aprender más cosas de Él. Porque dice la palabra del Señor, en el Salmo 73, 28 dice que, vamos a leerlo, dice la palabra de Dios, Salmo 73, 28, mis hermanos. Es más bendición estar en la presencia de Dios, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas mis obras. El soberbio nunca va a poner en el Señor su esperanza, sino en lo que tiene, en su sabiduría, en sus conocimientos, en sus bienes materiales o lo que pueda tener. Pero cuando nosotros entendemos esta parte, nos acercamos más a Dios, mi amado hermano, entendemos una cosa, que es el Señor nuestra esperanza. Él es el que verdaderamente va a tomar el control de mi vida. Y importante entender de que Dios quiere que nosotros nos arrepintamos y que verdaderamente podamos realmente estar siempre atentos a que Dios quiere que aprendamos, como dice el Señor Jesucristo, a aprender de mí, que soy mansos y humildes de corazón. Vamos a orar al Señor, mis hermanos. Con eso terminamos este mensaje. Quiero decirles que verdaderamente, mis hermanos, eso es una lucha de todos los días, pero qué importante entender de que entre más usted conozca al Señor, estar en comunión con Él y le reconozca esas cosas, como dice el salmista, sus errores ocultos, usted y yo vamos a ir quitando esas cosas. Que las personas, y hay personas las personas que se creen humildes, van a decir, yo soy muy humilde. Y realmente usted no tiene que decir eso, mi amado hermano. Las personas tienen que verlo de usted y ellos se van a encargar de decírselo. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte también. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta tarde, te damos la gloria y la honra que solo tú, Señor, te mereces. Gracias te damos por tu palabra, porque es ella quien realmente, Señor, nos ayuda y nos bendice. Nos ayuda realmente a reconocer aquellos errores, Señor, porque deseas que seamos cada día mejores, Padre. Bendice, Padre eterno, este mensaje que se ha predicado y que realmente sea para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y que Dios Altísimo me los bendiga, mis hermanos.